Bueno, Damián Glanz, ahí está presentado el tema. Tres gobernadores que están en problemas con la Casa Rosada: Macri de la Sota y Peralta, el gobernador de Santa Cruz. Sí, de hecho, la pelea con la Casa Rosada es por fondos, comenzando por Macri. Recordemos, los conflictos que tiene entre la ciudad y la nación son por fondos, subsidios al transporte, ahora la pelea por el Banco Ciudad. Lo mismo está teniendo Córdoba. Y en Santa Cruz, lo que es muy llamativo es que hasta hace muy poquitos meses, obviamente, eran parte de la misma coalición, y hoy no solamente Peralta denuncia que es víctima de un complot del kirchnerismo, sino hoy, por ejemplo, salió a responder y a decir que va a aumentar, por ejemplo, el canon al juego, y también a reclamar por las áreas de petróleo que no están explotadas y que pertenecen a Cristóbal López. Dos áreas de Cristóbal López, ahí es donde el gobernador Peralta está tratando de contraatacar. Lo cierto es que se está quedando muy solo, necesita 200 millones de dólares para garantizarse el pago de salarios de aquí hasta abril, y el propio kirchnerismo que lo puso, que lo devolvió al poder, que le dio la reelección, hoy se lo está negando. Mientras tanto, desde el Ministerio de Planificación Federal convocan a los intendentes para asegurarles obras públicas. Por lo tanto, lo están dejando muy solo a Peralta. A ver, estamos con Ignacio Ramírez, que es director de estudios de opinión pública y mercado de Ibarómetro. Gracias por venir, Ignacio. Y con Lucila Lavezzolo, sí, que es analista senior de Isonomía Consultores. Gracias, Lucila, por venir. A ver, en un ratito van a ver algunas encuestas que hicieron en Ibarómetro. Me imagino que ustedes también en Isonomía, respecto al voto joven, los 16 años. ¿Qué dicen los chicos? No solamente qué dicen los grandes respecto a ese proyecto. Ignacio, ¿cómo estás viendo de las mediciones que ustedes están haciendo? ¿Hay una caída de Cristina en las encuestas? ¿No hay nadie tampoco que esté repuntando, que esté capitalizando esa baja de Cristina? Incorporo una observación al encuadre que anticipaba el material. Las encuestas no solo están mostrando algún tipo de caída respecto a los niveles de acompañamiento del 2011. Lo que están mostrando, dejo el lado de Barómetro, La Nación publica hace algunos días un trabajo de poliarquía que revela un nivel de adhesión superior al 50%. Algunos días antes, la encuestadora Ipsos Mora y Araujo hablaba de un grado de un volumen de aprobación cercano al 60%. Los estudios en general de las consultoras, en contra de lo que se presume, que hay enormes contrastes, tienden a confluir en la caracterización, digo, más allá de algunas variaciones. Lo que están ilustrando las encuestas es, a pesar de todo lo conversado en el bloque anterior, que es absolutamente cierto, que es las preocupaciones económicas que las encuestas recogen, a pesar de eso... Igualmente, primero la inseguridad, ¿no? Arriba de las preocupaciones económicas. Ahí agrego, a pesar de esas inquietudes, que es un dato, si querés, del 2012... que no existía o no estaba tan presente en el 2011, a pesar de eso, el gobierno nacional sostiene niveles de aprobación que envidiaría cualquier gobierno, niveles de aprobación que además que están por encima de la legitimidad y el nivel de acompañamiento sobre el cual descansan la mayoría de las democracias occidentales, digamos. Son volúmenes importantes desde el punto de vista del análisis de la opinión pública. La pregunta es por qué, a pesar de las preocupaciones económicas, el kirchnerismo conserva su capital político. ¿Por qué? Porque está sostenido por algunos rasgos que la opinión pública sigue reconociendo. El liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que compagina rasgos emocionales vinculados a la audacia y sus competencias intelectuales que se le reconocen, la centralidad del Estado como espíritu del ecosistema cultural que la Argentina respira en los últimos años, que va enhebrando las distintas políticas públicas que el gobierno despliega aún en un escenario de desafíos económicos, y la audacia como abordaje que distingue a este gobierno ante escenarios complicados en lo político y en lo económico. Eso la sociedad reconoce que esos datos están vigentes, por lo tanto no hay grandes transformaciones. Y cierro del lado opositor, la verdad es que la sociedad sigue desprovista de liderazgos que canalicen, por supuesto, el ánimo opositor de un porcentaje importante del electorado que existía en el 2011 y sigue presente. A ver, trato de interpretar, a ver si entendí bien lo que vos decís. Vos decís, sea 45, sea 50, sea 55, el nivel de imagen positiva de Cristina es muy elevado para un gobierno que además tuvo los últimos meses de desaceleración económica. Un ciclo político de 9 años, que lleva recorridos 9 años, todos los manuales de ciencias políticas. 9 años atrás, y además en una carrera donde supuestamente no tenés ya la posibilidad de una reelección, y han empezado a tirarse todos de palomita. Primero Scioli, después Macri, después de la Sota. Cristina está ahí plantada en el escenario. Ahora, ese desgaste que yo creo que está muy asociado a la economía. Si la economía recupera, el gobierno estará nuevamente fortalecido. Si la economía se debilita, lo mismo sucederá con el gobierno. Y creo que hay algunas cuestiones en la economía que el gobierno debiera sanear o debiera atender. Aún así,
todos dicen el año próximo va a ser mejor que este. Porque ya las condiciones objetivas, las hojas $600, mejor cosecha y menos pago de deuda, te da un mejor año el 2013 que este. Ahora, la pregunta es, ¿nadie capitaliza en la oposición? Es decir, ¿nadie en la oposición empieza a elegirse como un referente? A mí me da la impresión que a Cristina, ella quiere que Macri sea su contendiente. Es decir, Cristina es quien más trabaja para la campaña de Macri, quien dice, el ingeniero Macri de acá, de allá, y borra al resto como interlocutores políticos. ¿Eso no lo fortalece a Macri? ¿No logra repuntar en las encuestas? No. Eso que vos describís sucede en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde los contornos y el contraste entre la matriz y la propuesta del kirchnerismo rivaliza con la propuesta del PRO, que tiene estéticas, contenidos, matrices conceptualmente muy distintas, y el electorado lo reconoce, y en contra de lo que se pensaba, en realidad el comportamiento electoral en general se inclinó por una de las dos alternativas. No hubo mucho voto macri-kirchnerista, digamos, ¿no? Porque en la Ciudad de Buenos Aires ese contraste existe. A nivel nacional, la verdad que la figura de Macri se ha desdibujado en el curso del 2012, ha tomado algunas decisiones probablemente funcionales a su popularidad distrital, pero absolutamente disfuncionales a su desafío de proyectarse a nivel nacional, de darle al PRO algunos rasgos compatibles con las necesidades y expectativas del conjunto de los argentinos y no del conjunto de algunas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Y dejamos una nota al pie sobre el tema económico. Las encuestas, por supuesto, desde el punto de vista de las encuestas, lo que evaluamos no es la evolución de la economía, sino la evolución de las percepciones de la economía. Se han deteriorado, por supuesto, hay mayor preocupaciones, pero todavía la mirada sobre el futuro de los argentinos en relación a la marcha de la economía es más favorable que la mirada sobre el presente. Es decir, no hay una idea de que estemos ante un naufragio. Sí, no es la recesión del 2009. Exactamente. Donde había calado, además la economía cayó muchísimo más fuerte y sobre las expectativas eran mucho más negativas. Bueno, estamos con Lucila Labezzolo. Lucila, no sé si querés comentar algo de esto o de las encuestas que han hecho en Isonomía respecto al voto joven, al voto a partir de los 16 años. Sí, en realidad, un poco lo que estaba comentando Ignacio, nosotros vemos desde comienzos del año hasta ahora en nuestras encuestas sistemáticas que hacemos todos los meses una baja considerable tanto en la gestión como en la imagen de Cristina Kirchner, y si bien sigue teniendo niveles, digamos, altos y considerables de aprobación, también vemos que esto está ligado a una baja bastante, digamos, sólida en cuanto al optimismo de la gente, tanto digamos, desde la economía personal y en la situación del país. Entonces, un poco a diferencia de lo que dice él, nuestros números reflejan que la gente considera que el año que viene la situación económica va a estar peor, alrededor de un 40%. Ah, ¿sí? Sí. Y respecto a los opositores, ¿hay alguien que estas fotos, Macri de la Sota, Miguel del Cel, los posicionan en algún lado o todavía están muy lejos respecto a en realidad lo que nosotros notamos es una baja en la imagen de Cristina, pero no notamos a nadie, digamos, de la oposición que pueda capitalizar esa baja. Macri sigue teniendo unos niveles de evaluación similares desde comienzo de año hasta ahora. No vemos que haya subido 30%. Ni bajado. Un poco más lo tenemos, alrededor de 36. De 36% 40. Macri. Sí. A ver, ¿qué pasa con el tema del proyecto del voto joven? Que lo ha impulsado el kirchnerismo, pero a mí lo que me sorprendió, yo dije, no sé qué es lo que me siento, porque Rodríguez Larreta, ¿cómo se llama? Victoria Donda, Wiener, creo que también algunos del radicalismo, todos han salido a decir, sí, estamos de acuerdo con el voto joven. Sí. Parece que, bueno, todos hacen guiños a su propia militancia. Ustedes en Ibarómetro hicieron una encuesta. ¿Tenés algunos datos, Damián, de la encuesta que hizo Ibarómetro? La encuesta fue sobre jóvenes de 15, 16 y 17 años. Si estaban a favor de que se vote a partir de los 16, 47% que sí, 41% que no y un 12% que no sabía qué responder. Y después, si pudieran hacerlo, si irían a votar, pese a ser optativo, el 58% que sí, que iría a votar, el 31% que no y 11% que no sabía. Y en ese universo de jóvenes que encuestaron, le preguntaron sobre su interés en la política. Y un 28,8% dice que poco, pero bastante o mucho, casi el 42% de los jóvenes, y jóvenes que no les interesaba nada la política, solamente el 23,4%. Para responder un poco a la pregunta que se hacían los mayores de 18 años que decían que no tienen que ir a votar, acerca de que los jóvenes no están ni informados, ni siquiera les interesa la política. Los encuestados dicen que sí. A ver, explíqueme esta, porque yo veo que los mayores de 18...
mayoritariamente están en contra de que voten a partir de los 16 años. Sí. No sé si serán el 80%, el 70%, no sé. El 70%. El 70% sí. Dice que no está de acuerdo de que se vote a los 16 años. Entre los propios jóvenes, 16 y 17 años, está peleado. Porque ustedes muestran que hay un 50% que dice que sí, pero un 40 y pico que dice que no. Es decir, está peleado. Explíquenme, digamos, cuál es el interés político de impulsar esto. Porque aún si votaran al kirchnerismo mayoritariamente, no le suma nada desde el punto de vista nacional. Hacer la matemática electoral y esto no le suma ni un punto al kirchnerismo en la mejor elección que pueda hacer el año que viene. Sí, a mí me gustaría subrayar algo respecto al enfoque de este tema. Esta clase de encuestas, independientemente de los resultados, no deberían tomarse como un examen de ciudadanía, digamos. Los procesos de ampliación de derechos no descansan sobre corresponder un deseo, digamos, un pedido que ilustren las encuestas, o corresponder un merecimiento por la vocación cívica o política de muestra de un Esto segmento. es como el matrimonio igualitario. Se le preguntaba a las mujeres si querían o no votar. Digo, los procesos deben ser discutidos, debatidos, pero en ese registro. ¿Se entiende? No es que con eso cancela el debate, sino que deben ser discutidos en ese terreno, y tampoco, porque hay unas argumentaciones que se deslizan al territorio más riesgoso todavía desde el punto de vista conceptual de la calidad del voto, digamos, recorriendo una argumentación que también había sido transitada cuando se cuestionaba el voto de la mujer respecto a la influenciabilidad, digamos, la capacidad de inducir el comportamiento electoral. ¿Qué mostró nuestra encuesta? Que este universo entre 15 y 17 años está alcanzado por un proceso más amplio de cierta politización de los sectores juveniles en la Argentina en los últimos años. Es parcial, no hay que tampoco imaginarse un universo de militantes, pero sí un universo impregnado de mayor implicación e interés por la política en los últimos años. Que hay efervescencia, que se está debatiendo y que me parece que es una propuesta impulsada por la política, no por los medios, sino por la opinión pública, de manera que la sociedad, los mayores y los menores, irán metabolizando los argumentos y la información que circule e irán tomando. Está bien, pero a mí posturas. me llama la atención que es una de las pocas iniciativas donde la política, si se quiere, está en contra o va liderando en contra de una opinión mayoritariamente negativa. No sé si en contra. En principio, hasta ahora todas las iniciativas habían sido... Bueno, pero sí, los mayores de 18 años mayoritariamente están en contra. Por eso llama la atención. Pero bueno, está bien, no todo tiene que estar de acuerdo con... Es un debate que hay que ampliar. Lucila, ¿qué están diciendo las encuestas de ustedes? Bueno, nosotros realizamos encuestas a ciudadanos de 18 años o más, no a jóvenes de 16, 17 años. Preguntamos por la aprobación o desaprobación del proyecto que impulsa, por un lado, el voto obligatorio y por otro lado el voto optativo. Obviamente el voto obligatorio tiene mayores niveles de rechazo que el optativo, y en niveles educativos más altos. Lo que nosotros vemos desde la opinión pública, un poco a diferencia de lo que decía Ignacio, es que hoy en día los jóvenes no están más informados o no tienen un mayor interés que en otros momentos, sino que vemos que el interés por la política es bajo y hasta medio de intensidad, y no creemos, digamos, que esto sea un debate electoral, sino un debate que se debe dar desde el punto más, desde la sociedad. No creemos, como dijiste vos, que por un lado ni los jóvenes están mucho más politizados que en otro momento, ni que por otro lado vayan en masa a votar al kirchnerismo. O sea, si nos extrapolamos a las elecciones del 2011, si consideramos que los jóvenes de 16 y 17 años votarían hoy como votaron los jóvenes de 18 a 29 años, el kirchnerismo hubiese sacado un 0,8% más. En las elecciones. A lo sumo un punto en la elección. No desvía, digamos, el resultado electoral en lo más mínimo. Gracias a los dos por haber estado. No, por favor. Dos analistas jóvenes justamente para hablar de temas políticos importantes. Vamos a una tanda volando y ya volvemos, no te vayas.